Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, por supuesto a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nueras, etc. Mis compañeros, vecinos, reciban todos un cordial, pero muy respetuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto, usted sabe quién soy yo. Correcto, correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente porque el Señor coloca en mí el querer como el hacer de llevar un mensaje de esa palabra viva y eficaz. Amén. Es una también de mis pasiones vivir esa palabra de Dios. Amén. Entonces hoy quiero compartirle una porción de esa palabra que está allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Voy a leerle del 1 hasta el 5. Amén. Y lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, del rey, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Amén y amén. Esta palabra viva y eficaz nos envía siempre mensajes diferentes. Amén. Hoy quiero hablar de esa palabra para toda aquella persona que bien tenga recibirla o rechazarla. Gloria a Dios. En todo caso, el Señor nos coloca a llevar ese mensaje de la palabra viva y eficaz, que es como un manantial de agua viva. Amén. Para toda aquella persona que lo pueda recibir, que lo pueda creer y que lo pueda poner en práctica. Entonces, aquí la historia nos habla de dos pueblos: el pueblo de Israel, el pueblo creyente, el pueblo de Dios, y el pueblo de Siria, pueblo que no cree, que no conoce las cosas y los milagros de Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Eso ocurrió allá, pero aplica para hoy. Allá de Siria aparecen tres personajes: el rey de Siria, Naamán el general, y su esposa. Pero en Israel también aparecen tres personajes: el rey de Israel, el profeta de Israel, Eliseo, y la muchacha aquí que no dice su nombre. Amén. Quiere decir que aplica para todos y cada uno de nosotros. Esa es la misión. La historia bíblica nos cuenta que esa muchacha la trajeron cautiva, secuestrada, obligada de la tierra de Israel, o sea, de su propia tierra, y la trajeron cautiva, secuestrada, a vivir en otras tierras, con otras costumbres, con otras
forma de vivir, todo le cambió a esa muchacha. Amén. Esa muchacha no solamente conocía la palabra de Dios, sino que conocía también al Dios de la palabra. Esa muchacha llegó a trabajar en la casa donde la señora de Naamán, y por supuesto ella era la que hacía los oficios, y además de hacer los oficios tenía un buen testimonio en su manera de hablar, de actuar, en su comportamiento, en sus ideas, en ser aquellos momentos cuando se debe hablar y aquellos momentos en cuando se debe callar. En fin, era una muchacha que ya había sido procesada, y ese fue el instrumento que el Señor Dios Todopoderoso usó para la sanación de este general. Amén. Parece una muchacha ahí en el anonimato, pero ese fue el instrumento que Dios usó. Amén. A esa muchacha. La muchacha, por su buen comportamiento y todo, se le ocurrió decirle a la señora de Naamán que si rogase el Señor fuera a Israel, allá hay un profeta que lo sanaría de esa lepra. Porque ella, por supuesto, en sus labores cotidianas de lavar la ropa, etcétera, etcétera, se percató de que el general sufría de una penosa y grave enfermedad, que es la lepra, o sea, se carcome la piel. Gracias a Dios ya está extinguida en varias partes del mundo, la mayoría. Pero esta muchacha, en ella no había rabia, ni ira, ni enojo, ni amargura por el hecho de que la trajeron obligada, sino que el amor de Dios floreció en ella, y eso fue suficiente para que ella diera su testimonio, quién le podía sanar. El general va y le comenta esta situación al rey, que allá en su casa hay una muchacha que le contó que en Israel había un profeta que lo podía sanar de la lepra. Entonces el general de Siria le dijo: vaya, anda, ve, y le dio presente, le dio regalos y le destinó una comitiva para que lo acompañase a ese viaje hasta Israel. Pero le envió una carta, siendo el rey de Israel, Josebe, del rey de Siria, le envió al rey de Israel, y llegó la carta a las manos del rey de Israel. Cuando el rey de Israel lee esa carta, de una vez argumentó y dijo: ya tiene achaque otra vez para venirme a buscar guerra, conflictos, pleitos. Pero él cuestionó, el rey de Israel dijo: ¿acaso yo soy Dios que mate y dé vida? En esas pasaba el profeta Eliseo: no se preocupe, no se amargue la vida, envíemelo a mí para que sepa que aquí hay profeta en Israel. Entonces el rey de Israel se lo envió allá a la casa donde Eliseo, y llegó toda esa comitiva que acompañaba al general Naamán hacia la casa del profeta Eliseo. Dios ya le había hablado que iba a ir ese general. Entonces leyó las instrucciones. Cuando tocaron a la puerta, el profeta Eliseo le dice a su ayudante Gehazi: vaya, dígale que se zambulla 7 veces en el río Jordán y será sano de esa lepra. O sea, ese fue el recibimiento. Pero el general Naamán tenía unos conflictos como lo teníamos nosotros, de creer que Dios debe hacer las cosas como nosotros queremos y no como Él lo dice. Entonces él se imaginó que estando de pie saldría el profeta y ponía su mano sobre su cabeza, dijo, ahí lo dice la lectura, y él oraba a su Dios y yo sería sano. Pues no salió nada de lo que imaginó, porque unos son los pensamientos del hombre y otros son los pensamientos de Dios. Y empezó a cuestionar que por qué, que allá en
en Siria había mejores ríos que el río Jordán. Y los acompañantes le decían, mi señor, pero no le colocó gran cosa, difícil, nada, simplemente zambullice 7 veces y será sano. O sea obediente, haga caso y ya. Y él ponía siempre las críticas a cuestionar, como nosotros todos analizamos, cuestionamos, y tiene que ser a nuestra manera, a nuestro razonamiento, a nuestro saber, entender todo, a nuestra sabiduría leal, saber, entender, comprender de acuerdo a los estudios, a la parte académica, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a mis poderes, etcétera, etcétera. Entonces la mente del hombre cuestiona el proceso, cómo trabaja Dios. Y la historia dice que él empezó a regañadientes y se zambulló la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y en la séptima vez dice que salió y la piel era como la piel de un niño, nueva. Ese milagro ocurre porque a eso ha venido Dios nuestro Padre Celestial. En Juan 10:10 dice, mi Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Y eso es así porque Él nos da en la condición que nos encontremos, así nos amó. En Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y a Él le plació darnos vida y vida en abundancia. Amén. Porque eso lo hace por el amor de Dios, que no alcanzamos a entender, pero ese amor de Dios nos da esa paz y ese gozo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo del Señor que es nuestra fortaleza en esos momentos difíciles. Eso es lo que hace el amor de Dios. Pero el Señor allí nos dice en Mateo 20:28, dice que yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y el mensaje es vivir y servir. Vivir y servir. ¿Y cuándo vamos a servir? Cuando conocemos la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Cuando obedecemos a esa palabra viva y eficaz. Cuando nos estamos renovando continuamente. Cuando estamos perseverando continuamente. En Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Entonces allí lo que nos dice es que debemos llevar ese mensaje a aquellas personas que bien tengan recibirlo. Por ejemplo, Marcos 16:15 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y eso se trata de puro amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios dice que está allí. ¿Cómo es posible amar a Dios y aborrecemos al hermano que vemos? ¿Cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Primera de Juan 4:20. Así que este es el mensaje. Hoy la lepra es espiritual y se llama pecado. Ese es el que contamina a la persona. Ese pecado contamina a la familia, ese pecado contamina a la sociedad. Tenemos no que ir ya al río Jordán, ahora tenemos que ir a Cristo, nuestro amado Salvador. Cristo vive para siempre, amén y amén.